Muy buenos días, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Permítanme orar al Señor para que Dios nos dirija en esta mañana. Padre amado, gracias. Gracias por permitirnos adorar tu nombre, Señor, y cantar de la redención que tu Hijo obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por enviarlo a borrar nuestra maldad. Gracias por perdonar a través de su sangre todos nuestros pecados. Es motivo de gozo y de alegría el comprender, Señor, ese hecho que no nos hace ver delante de ti como culpables, sino, Señor, justificados por ese acto bendito de redención de tu Hijo. Gracias, Padre, porque es por eso que podemos orar a ti, por eso que podemos cantar con alegría, porque ¿quién podría acercarse a ti, Señor? ¿Quién de nosotros podría mencionar tu santo nombre si no fuera porque tu Hijo lavó nuestras vidas, lavó nuestros pecados, nos limpió y nos hizo aptos delante de ti? Oh Señor, ninguno de nosotros podría ni siquiera doblar su rodilla. Solo por ese acto bendito que nos ha acercado a ti, tenemos, Señor, este privilegio, este honor de orar y saber que somos oídos. Gracias por esta iglesia, gracias por cada hermano, por cada niño, cada hermana, Padre bendito. Te ruego que tú les bendigas, que tú les hables en esta mañana, que tu palabra more en sus corazones, Señor. Danos una mente ágil, una mente, Señor, dispuesta a captar lo que tú quieres enseñarnos. Oh Padre, gracias, te lo rogamos en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y hemos estado usando el texto de 2 Timoteo, capítulo 3, vamos a ir a ese texto para ir una vez más a hablar acerca de la utilidad de la palabra de Dios. Cuán útil es la palabra de Dios para formar a cada creyente, para dirigirlo, para conducirlo en este camino. En el verso 14 al 16, Pablo le escribe a Timoteo y le dice acerca de las Escrituras lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Añada el Señor bendición a su palabra. Esta mañana yo quiero hablar acerca de la utilidad de las Escrituras con respecto a la consolación que ella produce. Solo la palabra de Dios puede consolar a un ser humano a tal punto de que lo guíe, lo saque del hoyo donde pueda caer por la confusión, por las circunstancias de este mundo. No hay competencia para la palabra de Dios en cuanto a consolar una persona. Y la palabra consolar aquí no es solamente traer, paz, sino consolar tiene que ver con darle a la persona exactamente lo que ella está necesitando en ese momento. Darle esperanza, darle gozo, darle discernimiento para cómo decidir, cómo actuar en una determinada circunstancia. Consolar es
un término muchísimo más amplio que simplemente traer un poquito de, digamos, ánimo a la persona. Es mucho más que eso. Y la consolación que las Escrituras traen a la vida de un ser humano, la podemos mirar en dos vertientes. Las Escrituras consuelan con la mirada puesta en el pasado, pero también con la mirada puesta en el futuro. Es decir, dicho de otro modo, el creyente es consolado por las Escrituras con un ojo puesto en el pasado y otro en el futuro. ¿Pero en quién? En las Escrituras. Es con un ojo puesto en las Escrituras de lo que se habló en el pasado y un ojo puesto también en las Escrituras de lo que habla del futuro. Es decir, ¿cómo trae consolación la Biblia a mi vida? Y yo le voy a explicar por la palabra de Dios que la Biblia usa la actuación de Dios, cómo Dios ha actuado en el pasado, para que nosotros tomemos ese ejemplo de, digamos, proceder del Señor, lo veamos actuando en la historia y cuando nos fijemos cómo Él ha actuado para sus hijos, entonces ahí tengamos un consuelo, tengamos el ánimo, tengamos la firmeza, tengamos la sobriedad para decir, no, pero yo no estoy solo. No, pero es que esto que me está pasando, esto tiene remedio, esto tiene solución. Mis amados, ¿por qué digo que las Escrituras consuelan el presente? Fíjense que la consolación viene en el momento, viene en el presente. Somos consolados mientras existimos, es decir, en este presente. Pero ese consuelo está basado en esos dos momentos. Uno que ha pasado y otro que va a venir, el futuro. Y qué interesante este planteamiento, porque el pasado puede producir en nosotros cierto sentido de culpa, cierto sentido de, digamos, agobio. El pasado puede producir frustración en la vida de un ser humano, un creyente. Si no entendemos cómo Dios ha procedido en la historia humana, nosotros podemos ser cargados por nuestros propios errores y no avanzar. Porque el pasado tiende a producir esas cosas en nosotros. Pero también el futuro. El futuro produce, el no conocerlo, el no saber qué va a pasar, produce ansiedad. Una ansiedad que puede, digamos, causar en nosotros inercia, preocupación, más allá de nuestras posibilidades, que no sabemos qué es lo que va a pasar con este mundo. O sea, el futuro y el pasado gobiernan mucho de lo que es nuestro presente, cómo actuamos ahora. Por eso es que la consolación del presente del creyente, lógicamente, del creyente, está basada en una mirada, en que eche una mirada a Dios actuando en el pasado y que eche una mirada al futuro acerca de lo que Dios ha prometido. Teniendo eso en cuenta, yo quiero invitarlos a que veamos algunos pasajes que nos pueden ilustrar mejor lo que estoy diciendo. Miren lo que el apóstol le escribe a los romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 15, verso 4,
El apóstol, refiriéndose a este punto, dice, siempre las Escrituras, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El apóstol hace así y dice, hermanos en Roma, miren a Dios actuando con el pueblo de Israel en las Escrituras, mírenlo a Él, para que ese proceder santo, fiel, bueno, que no abandonó a su pueblo, ese proceder de Dios traiga consolación a sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, recuerden que es el Dios inmutable. Pablo entonces apela a eso y dice, no busquen ánimo ni tratar de superar su situación o de fortalecerse de otra manera que no sea por las Escrituras. Y qué interesante esto, una vez más, que nosotros veamos al apóstol Pablo apelar, ordenar a la iglesia a que no es con saltos, no es con fuerza humana, no es con, digamos, esta que está de moda hoy día, esta resiliencia, esa apelación a la resiliencia humana, es decir, a la capacidad del ser humano para soportar y para, digamos, enfrentar las dificultades, como dicen algunos, que Pablo apela. Pablo dice, no. Miren al pasado, porque lo que se escribió, lo que Dios le dio a los profetas y le dijo, escríbanlo, se escribió para que ustedes sean consolados, para que ustedes sean animados, fortalecidos. ¿Y cómo soy fortalecido? Por lo que escribió Isaías, por lo que escribió Jeremías, Joel, Habacuc. ¿Cómo soy fortalecido? Porque estos hombres a los cuales Dios le dio la promesa, la palabra, estos hombres, luego en el Nuevo Testamento, son puestos como ejemplo de fe, de victoria, de cómo Dios, a pesar de ellos estar viviendo momentos de dificultad, Dios les dio la victoria. Dios los sacó de las dificultades. Dios los libró. Como libró a Daniel del foso de los leones. Esas historias se escribieron para que se vea el poder y el amor y la bondad de Dios para con sus hijos. Entonces el apóstol apela a mirar eso, que esas cosas se escribieron para nosotros. De modo que cuando nosotros estamos digamos en momentos difíciles de aflicción que nos encontramos en este mundo, nosotros vayamos a las Escrituras y busquemos el consuelo que viene de ellas. En Hebreos, en el capítulo 6, verso 13 al 20, hay una palabra allí poderosísima que describe el poder de la palabra de Dios escrita en el pasado para consolarnos. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo, fíjese que él va a hacer referencia a cosas pasadas. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa.
Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Qué hace el apóstol acá? ¿Qué hace el escritor a los hebreos? Dice, miren, Dios en el pasado interpuso juramento. Él juró por sí mismo de que ciertamente te bendeciré, voy a estar contigo. ¿Y para qué el Señor dio ese pacto, dio ese juramento? Dice el apóstol, para que ahora nosotros tengamos un fortísimo consuelo. ¿En qué? En lo que Dios ya dijo y que está por escrito. El fortísimo consuelo, el ánimo que tiene el pueblo de Dios es mirar lo que Dios ya dijo, hermanos, en el pasado, y que es palabra sellada, palabra fiel. No va a variar. ¿Y dónde encontramos lo que Dios dijo? En el pasado, mirando al pasado, cómo Dios actuó. Él dice, es que Dios ya interpuso ese juramento para mostrar abundantemente a los herederos de la promesa que su consejo, es decir, su palabra no cambiará. El creyente, por tanto, es animado, consolado en ver el proceder de Dios actuando a nuestro favor, que siempre Él ha actuado en ayuda de su pueblo. ¿Recuerdan el episodio de donde Pedro va a caminar sobre las aguas? Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Ahí se puede ilustrar cómo mirar a Dios, mirar lo que Dios ha hecho en el pasado, te ayuda para consolarte en el presente. Fíjese que cuando Pedro está allí y ellos están en esa tormenta y el Señor viene caminando sobre las aguas, ¿qué expresión dijo Pedro? Pedro dijo, porque el Señor le dijo, yo soy, no teman. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, di que yo vaya. ¿Qué implica esto, si eres tú? Pedro recordó, Pedro trajo a su memoria los hechos poderosos de Cristo previamente. Ya en la memoria de Pedro estaba fijada la idea de que el Señor podía hacer lo que Él quisiera, porque ya previamente el Señor le había mostrado lo que Él podía hacer. Es decir, la fe de Pedro para decir esto se basa no en una fe ciega, hermanos, sino en una fe que ya había sido comprobada por los hechos que el Señor había realizado. Y Pedro dice, si eres tú, yo sé que yo puedo caminar fácilmente sobre las aguas. Eso es confianza en lo que ya el Señor había hecho. Cómo el Señor, cómo se había revelado Cristo a él. Ciertamente Pedro fue. Pero ustedes saben el resto de la historia. Pedro se quedó y se olvidó del pasado. Se olvidó del pasado y no puso una mirada
como nos manda el autor de los Hebreos en el capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No miró hacia el futuro tampoco, miró su presente, sus circunstancias y se hundió. Es vital para la iglesia entender este punto de que las escrituras nos van a traer la fuerza, la consolación, el ánimo. Cuando nosotros miramos al Dios bendito que no ha fallado nunca actuando en el pasado, y eso lo vemos por las escrituras, no hay otra fuente, hermanos. La fuente es la Biblia. Ahí están todos los actos poderosos de Dios que no están ahí simplemente como historias, están para traernos el consuelo, el ánimo, la manera de salir de los momentos de bache que nos encontramos. Diariamente nos encontramos con dificultades y el diablo nos va a decir o nos va a sugerir vías de tratar de solucionarlos. Pero hermanos, la Biblia nos manda a consolarnos mirando lo que Dios ha dicho. Comparto esta otra palabra para afirmar el punto de que es mirando hacia el proceder de Dios que las escrituras nos dan la garantía de consuelo. 1 Corintios capítulo 10, verso 1 al 12 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Fíjese, no, cuidado con ignorar esto. Nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Notan ustedes algo acá? El autor está trasladando, está viviendo el presente, pero está trasladando a los oyentes a mirar el pasado. ¿Sí? Vamos a contarle esta historia, hermano, dice el apóstol. Les cuento esta historia y no la ignoren. El pueblo de Israel salió de Egipto y todos ellos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y aquí está. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquí pudieran ustedes decir, ¿y en qué me consuela esto? ¿En qué traen estas advertencias una consolación? Porque aquí lo que me está diciendo es que Dios acabó con ese pueblo o con los que actuaron de esa manera. Nótese que le dije que consolación no es solamente traer ánimo, ¿verdad? Es una palabra muchísimo más amplia. Aquí incluye amonestarnos. Fíjese que el punto no es que ellos estaban, ¿verdad?, todos en esa situación de fornicar, de idólatras, pero en Corinto había bastante de esas cosas, de esos pecados. Y el apóstol dice, hermanos, miren atrás el proceder de Dios. Ciertamente que Él estuvo con ellos. Ellos bebían de la roca. Dios los bendijo. Dios los guardó del faraón y todos pasaron el mar.
Hasta ahí está bien. Porque se muestra al Dios bendito cuidando del pueblo que libertó de Egipto. La nube cubriéndolos, la columna de fuego guiándolos, todo mostrando la providencia de Dios, el cuidado de Él para cada uno de sus hijos. Pero más adelante, esa misma escritura dice, pero miren, el mismo Dios que consuela, el mismo Dios que, digamos que protege, mejor dicho, el mismo Dios que liberta, el mismo Dios que cubre con su nube, con su columna de fuego guía, ese mismo Dios es el que va a castigar cuando su pueblo actúa como si no fuera su pueblo, sino que actúa fornicando, idolatrando, es decir, contrario al carácter de Dios. Y lo que está diciendo es, estas escrituras fueron puestas allí y estas cosas sucedieron como ejemplo para que en el presente nosotros miremos a Dios y digamos, ciertamente que el Padre me cuida, me guarda. Oh, pero ciertamente que igual que guardó al pueblo de Israel, también los castigó cuando ellos se rebelaron. Para que nosotros no pensemos que porque estamos viviendo en la época de la gracia, este pacto de gracia donde el Señor Jesucristo fue enviado a morir por nosotros, tenemos entonces la libertad de actuar contrario al carácter de Dios. No tenemos esa libertad. No lo tenemos, mis amados. Y todo esto dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Trae consolación, ¿sabe por qué? Porque Dios no va a dar por inocente al culpable, no importa quién sea, ni en qué época. Porque Dios nos muestra a sí mismo que es el mismo, que su santidad, Él no ha variado nada. Y que Él espera de su pueblo que actúe de esa misma manera. Mirando al pasado, Pablo lo conduce a esta iglesia en Corinto a mirar el pasado y ver el proceder de Dios. El salmista dijo, joven fui, ¿sí? Joven fui y he envejecido. Y no he visto, ¿qué? No he visto al creyente, al justo, desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Él está recordando, mirando, cuando él escribe eso, está mirando cómo Dios ha actuado con aquellos que son sus hijos. Yo desde joven he visto cómo, y ya yo soy viejo, es lo que está diciendo, pero he visto cómo Dios ha bendecido, ha cuidado de aquel que es justo, porque en el Antiguo Testamento el justo es siempre vinculado a el que obedecía, el que estaba inclinado a agradar a Dios, el que buscaba al Señor. Y él dice, yo no lo he visto nunca, no he visto uno que Dios haya desamparado. Dios ha estado ahí siempre, con una mirada en el pasado. Voy a leer un último pasaje con respecto a mirar el pasado para ser consolados. Y es el Salmo 77, precioso. Igualmente va a recordar cómo Dios ha actuado. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Oiga lo que dice, me acordaba de Dios y me conmovía.
me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Era un estado de ánimo donde el salmista se encontraba haciéndose preguntas acerca de su estado presente. ¿Qué es lo que pasa? No puedo dormir. Estoy tan ansioso. El hombre estaba ansioso, estaba preocupado hasta el punto de que no podía dormir. Se le había ido el sueño. Tenía un insomnio terrible. Estaba quebrantado, dice. Entonces, él comenzó a hacerse una serie de preguntas. ¿Desechará el Señor para siempre? Sí, el Señor me va a desechar para siempre. ¿No volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Es decir, ¿será que ya Dios no es misericordioso? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Ahora, mi hermano, todas esas preguntas se las está haciendo él, está él relatando un poco de una situación que vivió. Y dice, yo viví un momento cuando yo cuestionaba todo. Cuando yo cuestionaba a Dios, si Dios ya me había desechado, si Dios ya no tendría más misericordia de mí. ¿Cuántos de nosotros a veces por el presente, porque nos pasa una situación, comenzamos a dudar de si Dios está con nosotros o no? O si Dios nos está favoreciendo o quizá nos esté castigando por algo. De si la presencia de Dios se está moviendo en tu vida de la misma manera que lo hizo antes. Hay muchas cuestionantes que te roban tu tranquilidad y te roban tu sueño y tu paz. Sí, hermanos, eso le ha pasado a cada uno de nosotros. Hay momentos que Satanás aprovecha para traernos gran inquietud acerca de si ya perdimos nuestra relación con Dios. Es decir, si ya no somos iguales, que no sentimos que somos iguales. El salmista estaba en esa condición. Y se cuestionó y se hizo muchísimas preguntas, las que acabo de leer. Todas esas preguntas. Y sin embargo, cuando él dice, esto es una enfermedad mía. Es decir, no es real que Dios ha dejado de tener misericordia. No es real que se ha acabado su fidelidad. No, esto es algo que mi cerebro y mi alma se están inventando, porque eso no es real. Sí, hermano, eso es algo bendito, porque lo que él acaba de decir, todo lo que estuve pensando es producto de mi propia imaginación, porque Dios no cambia. Dios es misericordioso, Dios es para siempre bueno. Soy yo el que me he dejado envolver de mi mente, de la circunstancia, y he dicho, en mi premura y en mi condición y en mi enfermedad, he dicho y me he preguntado que si Dios podía haber dejado de tener misericordia. Pero ¿cuándo? Le reconocí, dice, qué loco estaba yo. Es una enfermedad mía. Una locura el que yo diga eso. Eso me trae a mí a mi mente que mucha gente dice tantas cosas de Dios, del Señor. Estos impíos, estos necios, hablan tantas cosas del Señor. Y ¿saben qué, mis amados? Ellos creen que el Señor va a ser afectado por lo que ellos digan.
No importa lo que nosotros digamos del Señor. El Señor no es afectado con nada. Lo que somos afectados somos nosotros. Por eso hay que repetir lo que las Escrituras dicen de Dios. Las Escrituras exaltan el nombre de Dios. Bendicen el nombre de Dios. Declaran que Dios es bueno, que es fiel, que es inmutable, que no cambia. No importa cómo yo pueda en mi estado borroso o de preocupación o de tiniebla o de enfermedad, como dice el salmista, cómo yo puedo estar concibiendo a Dios por mi, digamos, poca visión o por mi pecado. Cómo yo pueda estar imaginando a Dios que Él no es, en mi caso, ¿verdad? Que no es tan fiel. No, nunca. Apelemos a lo que la Escritura dice de Dios. Enfermedad mía es esta. Ahora Él dice, yo voy a curar esta enfermedad. La voy a curar. ¿Cuál es la cura? Mire, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos, discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Traeré a mi memoria todos los hechos maravillosos que Dios ha hecho, dice el salmista, y eso curará mis inquietudes y mis necias preguntas con respecto a si Dios se ha cortado su brazo para actuar, si su misericordia se ha acabado. ¿Cómo puede acabarse si Él es el Dios de poder que con su brazo redimió a su pueblo? Ve cómo el consuelo del creyente va a ser siempre mirando al Dios omnipotente, fiel, y trayendo a la memoria lo que Él ha hecho en el pasado y que Él ha prometido hacer lo mismo en cada época, con cada persona, Bendito sea su nombre. Sí, este hombre de Dios cayó en esa depresión y cayó y el enemigo, mire, sutilmente y astutamente, y como es tan maquinador, aprovechó los momentos de debilidad de este hombre y dijo, mira, te abandonó el Señor, te abandonó tu Dios. Y ahí comenzó, fíjese, por eso que el apóstol Pablo dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Esto es un ejemplo para nosotros. Pablo le escribe, miren, esa gente, todos vieron la gloria de Dios. Todos miraron al Todopoderoso actuar. Pero después, meses después y algunos años después, la mayoría cayó en el desierto porque se olvidó de Dios. El que cree estar firme en Dios, mire que no caiga. Y apela a estar recordando los hechos de Dios. El creyente tiene que estar constantemente. Sale de su casa, no se vaya sin orar y sin leer la palabra y sin mirar lo que Dios le ha prometido a usted. Y cómo Dios actúa cuidando de sus hijos. Es mirar al pasado. Traer a la memoria, como hizo este hombre,
los hechos de Dios. Pero igualmente, nosotros somos consolados, además de mirar lo que Dios ha hecho en la historia, tenemos que consolarnos con el futuro, con lo que Dios ha prometido que hará en el futuro. Y yo tengo 2 pasajes para compartir con ustedes para concluir. Esta hora es una mirada al futuro. ¿Qué me consuela a mí? Además de mirar que Dios en el pasado ha sido fiel y lo está haciendo, y por eso cuando estoy en un momento difícil, yo voy a traer a la memoria, voy a recordar lo que Dios hizo con su pueblo. Y si lo hizo con su pueblo Israel, que no había sido todavía ese pueblo lavado, justificado, limpiado por la sangre de Cristo, ¿cuánto más lo hará por ti que estás de este lado de la cruz? Que estás en Cristo, que ya fuiste perdonado de manera directa por el Señor Jesús, por su obra. Sí, hay que apelar y traer a la memoria eso. Ahora, con una mirada en el futuro, yo quiero que ustedes vayan a 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. ¿Cómo me consuelo yo ahora mirando al futuro? Mire lo que dice este pasaje. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Es decir, no ignoren. También, como le dijo a los corintios, que no ignoraran el pasado, ahora le dice, no ignoren el futuro. Acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, atención a esto, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra alentaos es igualmente consuélense, anímense, cobren ánimo por lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Que si sus seres queridos murieron, no se preocupen, que el Señor los va a levantar aún primero de los que viven, que los que viven. Cuando Él venga, los va a levantar. Aliéntese, confórmense, tengan ánimo, cobren fuerza. Las rodillas que estén débiles, enderécenla. Sus mentes, pónganse gozosos, su corazón. ¿Por qué? Porque piensen en esto. Habla de la redención, habla de la resurrección del cuerpo, de la restauración nuestra, habla del futuro nuestro, hermanos, garantizado por lo que el Señor hizo en la cruz. Y qué bueno que los hermanos cantaban al Cordero y al León. Qué bueno porque, hermano, cuando nosotros nos congregamos acá, cada domingo, al Padre le agrada que nosotros exaltemos al Hijo, que nosotros adoremos a su Cordero. Le agrada que nosotros bendigamos ese dulce nombre de Jesús de Nazaret. Es por Él que el futuro está asegurado. Es por Él que esto que Pablo escribe es un hecho. Esto no es promesa de político ni de organización de este mundo.
es que el Dios que actuó en el pasado ahora promete actuar de una manera que ya ha revelado en las Escrituras y que no se va a cambiar. Tú y yo estaremos con Cristo, porque ya Dios, el Dios que actuó fielmente en el pasado, ya lo dijo que ocurrirá en el futuro. Esa es nuestra esperanza. Y con eso me consuelo en yo saber que Dios no varió su proceder en el pasado. ¿Y por qué lo haría ahora en el futuro? ¿Por qué? Cuando Él entregó a su Hijo amado y nos dio la primicia de su Espíritu, es su Espíritu nos selló para que todo lo que Él, hermanos, prometió se cumpla. Fíjese que cuando leímos a Hebreos capítulo 6, decíamos allí que el Señor en el pasado interpuso juramento y como no pudo encontrar jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Le juró al pueblo de Israel de que aquellas cosas que Él le había prometido se cumplirían y todos se cumplieron por el juramento. Pero a partir de que Cristo vino a la cruz del Calvario y obró nuestra salvación, se inició el pacto de gracia. Y ahí el Dios eterno nos dio un sello que es mayor que el juramento pasado, porque ahora entregó su Hijo. La muestra, el Señor no pudo haber hablado más claramente que entregando a su propio Hijo. Pero después nos envió su Espíritu, nos selló con su Espíritu, a fin de que no tengamos dudas del proceder y ni la intención de Él para con nosotros. Su decreto, su plan para con nosotros es un plan que no va a echar para atrás. No tiene retroceso. No tiene retroceso. Es para gloria, es para bendición, es para estar con Él para siempre. Ese consuelo lo da el saber que Dios actuó perfectamente sin que ninguna palabra faltara en el pasado. Y por tanto el apóstol dice: aliéntense porque lo que viene para ustedes es esto. Así vive el creyente en el día de hoy, mirando con un ojo al pasado y otro en el futuro. Termino con este pasaje. En Apocalipsis capítulo 21 se nos dice cuál será el destino de nosotros. Dice: vi un cielo nuevo, verso 1, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo, es decir, la casa de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es consolación basado en el futuro del Dios que dijo lo que va a hacer. Esto no es palabra decorativa. Cuando yo leo esto, yo digo: bueno, pero ¿quién tiene mi futuro? ¿Quién tiene la calidad? ¿Quién tiene no solo la calidad, sino el poder para darme lo que la Biblia describe aquí? ¿Y qué príncipe de este mundo, por más gloria y fama que tenga, si no es cristiano, puede compararse conmigo? ¿Quién? Porque lo que la Biblia describe que yo tengo en Cristo es algo que no se puede adquirir con fuerza humana y que no se puede pintar ni siquiera en cuadros. No hay dibujante que lo pueda plasmar, ni autor de novela o de serie que pueda
digamos, hacer, describir, conectar episodios aquí. No se puede. Esto es indescriptible. Una ciudad del cielo descendiendo. Dios otorgando cuerpos glorificados a personas que se cansan con facilidad, que se enferman, que lloran, que tienen miedo. Pero ahora Dios le quita las lágrimas, ya no lloran. Ya no mueren, no habrá muerte, no habrá más llanto, no hay dolor. Todo eso es quitado. Y esto no es una promesa vana, porque si fuera vana, entonces vana sería nuestra fe. Hermanos, es que por eso que tenemos que mirar al pasado. Ahí está Israel como testimonio de la fidelidad de Dios. ¿Dónde está Israel? Está en el mismo lugar donde Dios le dijo que iba a estar. Ahí está ese pueblo, un pueblo disgregado, un pueblo que fue esparcido por todas las naciones del mundo. Y volvió el Señor y lo recogió, y ahí está. Dios, ese mismo Dios glorioso que ha actuado, hermanos, es el mismo que describe nuestro futuro. Y eso trae consolación. ¿Y quién nos consuela? Las Escrituras que revelan lo que Dios ha traído. Por tanto, la utilidad de la palabra de Dios es enorme para conducir nuestra vida, para animarnos, para fortalecernos. Ojalá que nosotros hagamos de esto un hábito, ir a la palabra de Dios en cada momento, que sepamos que Dios tiene respuesta para nosotros, cualquiera que sea nuestra situación.